Bueno, lo que vemos acá es el ejercicio 4. Si ustedes recibieron el mail y pincharon en el link que estaba en el correo, se les tuvo que haber abierto una pantalla como la que estoy mostrando, donde van a poder ver la representación de lo que sería el ejercicio 4, donde tenemos estas resistencias que están en paralelo, con esta que está acá en serie, los datos de cuál es la corriente, los valores de la resistencia, y la incógnita es calcular la tensión. Bueno, para poder calcular la tensión, lo primero que tenemos que resolver es cuál es el resultado del paralelo de estas dos resistencias. Si hicieron bien los cálculos, les tuvo que haber dado 3,2 ohm. Esos 3,2 ohm van a representar una resistencia equivalente que, sumada a esta de 23, por ser una serie, va a ser un total de 26,3 ohm. 26,2, perdón. Ya con el resultado de la resistencia equivalente y sabiendo cuál es la corriente, bueno, aplicando la ley de Ohm, que la tensión es resistencia por corriente, van a poder tener el cálculo de cuál es la tensión, que si hicieron los cálculos les tuvo que haber dado 131 voltios. Un detalle de esta simulación, los puntos que se van moviendo de color amarillo representan lo que sería el flujo de la corriente. Obviamente es una representación porque los electrones se mueven de manera instantánea, pero recuerden que la corriente siempre va por el camino más fácil, con lo cual en un circuito serie se va moviendo siempre de la misma forma, con la misma intensidad, pero cuando llega a una bifurcación en un paralelo, una parte de la corriente va para un lugar, otra para otra, y se observa que va de manera mucho más fluida por el camino más fácil, que es la resistencia más baja. Obviamente, si la corriente total es de 5 amperes, si hacen los cálculos de cuál es la corriente que va para cada una de las resistencias, verán que la corriente que pasa por esta resistencia es de 4 amperes y la que pasa por esta resistencia es de 1 ampere. Como es un circuito serie, una vez que la bifurcación se superó, las corrientes se vuelven a unir y vuelven a tener los 5 amperes. Si se paran en cualquier parte del circuito, en esta parte de acá abajo, van a poder ver los valores de las corrientes y las tensiones de donde están posicionados. Por ejemplo, parándome en esta resistencia, puedo ver que la corriente que la atraviesa es de 5 amperes y que la tensión entre los extremos es de 115 voltios. Parándome en esta otra, la corriente que la atraviesa es de 4 amperes y la tensión entre los extremos es de 16 voltios. Como es un paralelo, la tensión entre los extremos de esta otra resistencia también es de 16 voltios y la corriente que pasa por ella es de 1 ampere. Como un dato adicional, si se fijan, está la potencia, que en definitiva es la multiplicación de la corriente por la tensión. Es simplemente un modelo de circuito, en realidad se puede editar, se pueden cambiar los valores. Fíjense, por ejemplo, de que si esta resistencia yo la cambio, se hace doble clic, la cambio por un valor, supongamos de 1000 ohm. En ese caso, ya el sistema automáticamente pone que es 1 kilo ohm y ya la corriente tiene un flujo mucho más lento, ¿sí? Obviamente porque a mayor resistencia, mayor es la oposición al flujo de la corriente. Bueno, se pueden cambiar, como les decía, los valores. Vamos a volver al valor que tenía antes, 23, y van a ver que la corriente vuelve a circular con la misma intensidad que circulaba antes. Se pueden agregar otros componentes. Yo esto se los digo por si quieren aprovechar este simulador. Simplemente se puede blanquear el circuito. Si venimos a esta parte, blanquear el circuito y empezamos de vuelta con un circuito nuevo. Por ejemplo, apretando el botón derecho, vemos todo lo que se puede agregar. Esto sería para poner los cables, una resistencia y componentes como capacitores, inductores, transformadores, fuentes de señal, de tensión. Vamos a hacer un circuito rapidito. Me posiciono en cualquier lado, aprieto la R o el botón derecho para un resistor y simplemente dibujando se me dibuja un resistor que por defecto tiene 1 kilo ohm. Yo después lo puedo cambiar haciendo un doble clic. Vamos a suponer 470. Bien,
Acá dibujo otro. Luego voy a dibujar una fuente de tensión. Para eso, botón derecho. Y en los componentes, en esta parte, fuentes, directamente pongo una fuente de tensión con la B corta. Y ahí tengo el dibujo de la tensión. Luego, con la tecla W, puedo empezar a dibujar lo que sería el cable. Recuerden, por una cuestión de prolijidad, por ahí dejarlo siempre a 90 grados. ¿Sí? Continúo con otro cable en este otro extremo. Cierro el circuito. Vamos a cerrar acá con este paralelo. Bien. Continúo por este lado. Y después ya directamente cuando cierre el circuito van a ver que empieza el flujo de la corriente. En este caso tenemos el paralelo de 470 ohm con 1 kilo ohm. Perdón, 470 ohm, está bien, con 1 kilo ohm. Y el valor de la fuente, otra vez, doble clic, me puso 5 volt, lo puedo cambiar, 12 volt. Y ya de esta manera vemos que el flujo de la corriente se incrementa. Bueno, simplemente para que usen el simulador, si les interesa, les puedo explicar con mucho más detalle cómo usarlo y qué otros circuitos se pueden hacer. Espero que les sea de utilidad.